Si mi esposo hizo y él deshizo y es la persona más santa de este mundo, etc., ¿dónde está Dios? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué se lo llevó? ¿Esas preguntas las han escuchado? Sí. ¿Ustedes las han hecho? Claro que las hemos hecho. Entonces vamos a tratar de explicarlo. Yo sigo profundizando en el problema. Más confusión, porque es que la palabra de Dios dice cosas que nos enredan. Porque si Dios es amor y Dios nos ama y Jesucristo murió por mí en la cruz para liberarnos de todo mal y de todo peligro, ¿por qué las cosas que pasan? Dice, hay un texto que me gusta a mí que puse aquí, el de Lucas 12:7, y es, en cuanto a ustedes les digo, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso, no tengas miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Esto está dentro del contexto de la palabra que Jesús les está diciendo, vengan, no teman si alguien los mata, no tengan miedo al que les quite la carne, les mate la vida, tenganle miedo al que les robe el alma. Y los pajaritos, si son pequeñitos y Dios los cuida, que Dios no los va a cuidar a ustedes. Y sale este texto. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención de este texto? ¿Qué es? ¿Que Dios qué? ¿Sabe qué? ¿Cuántos cabellos tiene? Oiga, pobre Dios, ¿cuántos se nos caen cuando nos bañamos? Dios acaba de tener 1238 pelos. Ahora tiene 1224. Ah, pero le van saliendo otros y empieza a contar. No, significa literal. Pero ¿saben por qué lo expongo y lo saco? Porque la gente le dice a uno, es que Dios lo sabe todo. ¿Me han escuchado eso? Sí. Dios lo sabe todo. Hasta Dios sabe cuántos pelos tengo. En mi cabeza, en las piernas. Es decir, Dios sabe cuántos pelos. Y esto genera confusión. Y miren, hay otro texto, el Salmo 139. Dios está en todo lugar, Dios lo sabe, todo lo puede. Entonces, obviamente todo está configurado entre la definición de Dios, que Dios es omnipotente. ¿Listo? Entonces, si Dios lo sabe todo, entonces imaginamos nosotros rápidamente en nuestra cabeza que como Dios lo sabe todo, entonces Dios sabe con quién me voy a casar. Dios sabe cuál es la carrera en la que me voy a profesionalizar. Dios sabe si esta persona me ama o no me ama. Dios sabe cuándo me voy a morir, porque solo Dios lo sabe. Dios sabe. Y entonces le decimos a Dios, como tú lo sabes todo, Señor, llévame de este valle de lágrimas, de este valle de dolor. Es decir, y vengan, esto es confuso. Porque en el fondo, lo que Dios sabe no es todo en lo que concierne a los detalles de la vida del ser humano. Y lo que Dios sabe no es todo el futuro que ha de venir. Y ya más adelante lo vamos a entender por qué. Y yo quiero sacar esa idea de la cabeza del Dios que lo sabe todo, del Dios que cuenta cabellos. ¿Y saben por qué? Porque detrás de esta definición está el tema del destino. Ustedes, perdónenme lo que voy a decir, yo les pido perdón, ustedes me van a dar la absolución ahorita con su mano derecha. Entonces, pero hay gente que dice, gente creyente, no creyente, eso participan todas las personas. Y me río yo, porque me parece la afirmación más ignorante de todas, por eso pido perdón, porque la palabra ignorante es fuerte. Y es que la gente dice, no, yo me dejo llevar por la vida, a donde el destino me lleve. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso donde el destino me lleve? O sea, yo soy cura porque el destino me trajo hasta acá. Usted se casó con la persona que después se separó porque el destino quiso que así fuera. O sea, nada más irresponsable que esa frase, el destino, la predestinación. Dios todo lo sabe, Dios sabe si te vas a morir de cáncer o de un accidente, en un puente ahorita que te vas de viaje. Dios lo sabe. No, Dios no sabe esas cosas. Dios no sabe eso. ¿Qué es lo que sabe Dios? Ya vamos a ver, ya lo vamos a estudiar. Y especialmente, ¿qué es lo que Dios sabe en torno al mal? ¿Qué es el mal? ¿Por qué ocurre el mal? Eso es lo que le interesa la Sagrada Escritura. Pero como la Sagrada Escritura tiene enunciados de este nivel y nosotros los interpretamos al literal, por eso nos enredamos la cabeza. Y por eso nos confundimos. Y casi que terminamos igualando a Dios como si Él fuera un asesino. Claro, cuando me dicen, no, es que Dios se llevó a mi mamá, por ejemplo,
hace poco conocí una señora en un retiro de Maús, se confesó y me dijo, no padre, yo antes estaba peleada con Dios porque yo tenía mi mamita y Dios se la llevó. Y yo, ¿cómo se la llevó Dios? Cuéntame. Entonces ella me dijo, no, yo estaba muy bien, tenía una enfermedad y Dios se la llevó. Y yo le dije, analicemos esa frase. ¿La enfermedad vino sola o Dios se la mandó? No, es que Dios se la mandó. Yo le dije, ¿tú estás segura que Dios se la mandó? Cuando a ti te da una gripa, ¿es que Dios te manda la gripa? No, usted estaba con otra persona que tenía gripa y se la pegó. Así es sencillo. Es decir, tenemos estas afirmaciones que yo no, pues obviamente que yo no juzgo a la persona, pero me parecen tan, no solo por lo injustas con Dios, sino porque a la final de cuentas no definen la realidad. Es como si Dios estuviera manejando una manada de hilos y pendiente de todos los detalles de cada uno, y allá, y mandémosle esta enfermedad acá, y mandémosle este carro para que mate a fulano acá porque lo necesito en el cielo. O sea, es que suena así. Suena así. Dios se la llevó, Dios hizo un angelito más en el cielo, es por eso que me dio un cáncer dolorosísimo. O sea, me parece tan horrible escuchar esa afirmación. Y ese es el fantasma, el mito y la mentira que al menos yo quiero acabar estos días. Porque si nosotros decimos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y Dios de amor, eso no tiene coherencia con lo que les acabo de decir, ¿cierto? No tiene coherencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace conmigo si Dios no dirige ni sabe mi futuro? Porque esa es la pregunta. Porque si es que además nosotros tenemos la famosa frase, si Dios quiere, ¿cierto? No, yo te llamo, yo te digo más tarde, si Dios quiere, yo la uso todos los días y 1000 veces en el día. Pero en el fondo no es, yo no la digo pensando, es que Dios me va a llevar en el Transmilenio si me pasa el M82. Porque si no pasa el M82, pasa el M no sé qué, y entonces se termina en el aeropuerto. Entonces, es decir, no, Dios no sabe qué Transmilenio me va a subir, eso lo digo yo. Eso lo digo yo, es decir, pero yo le digo, si Dios quiere, es una expresión de amor. Yo quiero que Dios esté en todo mi recorrido. ¿Sí me entienden? Y en todas mis decisiones, yo quiero que Dios me ilumine para que mis decisiones estén impregnadas de Dios. ¿Sí me hice entender? Mis decisiones no son las decisiones de Dios. Dios tiene decisiones mucho más importantes. Y esas son las que yo tengo que buscar, porque son muy importantes. O sea que, por favor, le quitamos de la lista de peticiones a Dios toda esa cantidad de a veces de cosas que le decimos, ay Señor, que parece mi San José. Y entonces, yo sé que en Emaús Mujeres usa que ya acabamos y matamos a San José. Pero yo voy a los otros Emaús y soy vuelvo en San José. Y no, San José era casto, no sabemos qué estás pidiendo. No sabes lo que piensas. Entonces, o tal vez tú quieres ser casta. Ah, bueno. Maravilloso. Pero bueno, ¿me estoy haciendo entender con la lógica de las ideas? ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, pilas con achacarle todo a Dios. A Dios yo le puedo achacar algunas cosas, pero no todas las cosas. Menos las que conciernen a tomar decisiones personales. Vale, pero eso lo vamos a ampliar mucho más. Mucho más. Pero bueno, sigamos con la problemática. Miren lo que está viviendo Jesús. Ayer en el Evangelio de la Pasión de nuestro Señor, el Evangelio de Lucas, hay una frase que escuchamos a la carrera porque el texto era inmenso, lo que escuchamos en la misa. Pero hay una parte que me llama muchísimo la atención. Dice que diariamente van a acoger a Jesús, están en el Monte de los Olivos, llegaron los responsables de aprender a Jesucristo, y Jesús les dice esta frase: diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero esta es la hora de ustedes, ahora son las tinieblas las que dominan. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está subrayando? Las tinieblas dominan. Mira, pero Dios es todopoderoso. Y miren las preguntas que yo me hago. Si Jesús era el Hijo de Dios, venga, pero ¿por qué permitió que lo maltrataran y muriera en la cruz?
Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué las tinieblas tenían dominio? Si Dios es el supremo bien, si Dios es el máximo amor, si Dios es todopoderoso, si Dios quiere a su Hijo Jesús y le dio poderes a Jesucristo, venga, y si Jesucristo tenía poderes de sanación, de liberación, y Jesucristo realmente era tan impactante, venga, ¿por qué no fue impactante en el momento donde más lo necesitaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y miren, le recriminaban en ese mismo texto de la pasión a Jesús: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. Que realmente, a la otra puerta, a la otra puerta. Si se dan cuenta de las situaciones, la presencia del mal rodeó a Jesús. La presencia del mal estuvo con Jesucristo. Y Jesucristo no contuvo la presencia del mal. Jesús no se resistió. ¿Qué dijo en el texto anterior, en el que estábamos viendo? Las tinieblas son las que y lo dominaron a él, lo fueron llevando. ¿Usted se ha sentido dominado por el mal? ¿Dominado por las tinieblas? No me va a decir que no, porque si no, confesarse significa eso. Cuando me he sentido dominado por el mal, voy y me confieso y le digo al Padrecito: Padrecito, es que tuve unas ganas insaciables y locas y caí. Entonces, tú fuiste dominado por el mal. Y cuando hablamos de dominado por el mal, pilas lo que estoy diciendo. Se pierde una cualidad. Cuando tú estás dominado por algo, ¿qué pierdes tú? ¿No? ¿La qué? La libertad. La libertad. Jesucristo perdió su libertad, pero era el hombre más libre del mundo. Le decía a todo el mundo lo que le daba la gana, se enfrentaba, liberaba. ¿Por qué Jesús permitió para sí mismo, si era el Hijo de Dios, ser controlado por el mal? Todo tiene una intención, y eso lo vamos a descubrir en estos días. Pero no se pierda ninguna noche, porque es que no lo va a decir esta noche. No todas las respuestas las va a decir esta noche, para que vengan. Entonces, los domino, ¿sí? ¿Cómo los domino? Los traigo por la curiosidad. Entonces, bueno, yo sigo problematizando. Entonces, le reclaman: Jesús tiene la autoridad, tiene poder, puede hacerlo, pero no lo hace. Vamos a responder por qué. ¿Es tan poderoso el mal? Es que el mal es eso es una expresión de una bomba atómica, ¿cierto? El mal que produce es espantoso. ¿Quién creó la bomba atómica? Los seres humanos, unos malos muy malos. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Ese es el punto. El mal, pilas lo que les voy a decir, el mal, objetivamente hablando y confrontado con la idea de Dios, se presenta como un problema que debe ser tratado a fondo. ¿Saben qué percibo yo en el ambiente? Por eso es que me dediqué a preparar esta charla. Que es que nosotros hablamos muy olímpicamente, porque rezamos muy olímpicamente, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y entonces, Padre, ore por mí para que me libere del mal. Y hablamos del mal, pero en el fondo nosotros no sabemos de qué estamos hablando, porque creemos que cualquier cosa es mal. Porque creemos que el mal o es el diablo, o es el vecino, o es la persona que vive conmigo en la familia, o es el papa, o es el presidente, o es el que me friega la vida, que es mi jefe. El mal puede estar diseminado en miles de realidades, pero nada en lo concreto. Nada en lo concreto. Y yo sí quiero que nosotros lleguemos a concretizar qué es el mal, cómo opera el mal y cómo podemos liberarnos de él. Eso va a ser nuestro retiro. ¿Qué es el mal? ¿Cómo opera el mal? ¿Y cómo podemos liberarnos de él? Porque él está ahí, operando, funcionando, tiene influencia, tiene poder. Jesús lo conoció y Jesús también se dejó guiar por el mal. No porque él haya decidido el mal, sino que el mal lo dominó y él fue un títere del enemigo, que lo llevó a la muerte en la cruz. ¿Jesús merecía la cruz? No merecía ese mal.
A veces nosotros pensamos, sí, los que deben morir son los asesinos, los violadores de niños, los que deben morir son los que roban en el Transmilenio, en el celular, esos que les corten la mano. No, es decir, y cuando nosotros decimos esas frases, está operando el mal en nosotros. Cuando nosotros decimos esas frasecitas. No se dejó dominar del mal, no. Él murió por nosotros para darnos la salvación. Vamos a llegar a esa afirmación. O sea, es decir, vamos a llegar a esa afirmación. ¿Por qué Jesús muere por nosotros en una cruz? ¿Por qué? Entonces, pero tiene que ver con eso. O sea, yo tengo que primero identificar cuál es el problema para que Jesús entregue su vida. O sea, tú me estás dando la razón. Hablamos sin concretar, sin saber por qué. Es decir, Jesús murió por mí, por mis pecados. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es el pecado? Tiene que ver con el mal. Es decir, eso es lo que yo quiero que hagamos estos días. Concretizar. Hablar en real. Y no hablar por hablar cosas, fórmulas que son verdaderas, como la que dice nuestra amiga, pero que no las sabemos explicar. Y que no las sabemos decir bien. Sobre todo, ¿saben por qué quiero que nosotros entendamos bien esto? Porque nuestros niños son los que hacen muchas preguntas y ustedes se me quedan muy calladitos diciendo de la formulita de siempre. No, es que Jesucristo murió por mis pecados. Y el niño, yo tengo pecado. ¿Cuál es mi pecado? Un pelado cree que no hace nada mal. Entonces, si yo no sé qué es el mal, ¿cómo le voy a explicar al niño qué es el mal? ¿Sí me hice entender? Estamos detrás de conceptualizar y de aterrizar bien qué es lo que denominamos pecado, mal, poder de las tinieblas, qué es lo que denominamos nosotros. Jesucristo vino a liberarnos del mal. ¿Cuál mal? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo se come eso? ¿Será que yo sí soy malo o no soy malo? Es decir, la realidad del mal. Eso es lo que tenemos que concretizar y no hemos dicho todavía nada. Pero lo que sí quiero decir es que vamos a llegar al fondo de esto. ¿Qué dice la Biblia? Empecemos hablando de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el mal? Bueno, ahí puse un chistecito. ¿Lo alcanzan a leer? El problema de mal empieza con Adán y Eva, con los primeros seres humanos según el relato de Génesis. Ahí hay un chistecito. Adán, al menos mi esposa no se puede quejar de que no le hacía caso. Y Eva dice, me casé con lo que alguna vez fue un hombre perfecto. Es decir, pero lo que quiero expresarles es que la palabra de Dios solo empieza a hablar el mal desde el momento en que empieza la narración de Adán y Eva. Antes, todo está bien hecho. Todo está. Dios crea el cielo y la tierra, digo, esto es bueno. Dios crea al hombre, esto es muy, muy bueno. Es decir, todo fue perfecto. Y cuando hizo el paraíso es una cosa espectacular, porque el paraíso señala la bondad, la belleza, la perfección. Todo fue bueno. Dios creó todo bueno. Todo fue bello. Entonces ahí viene la pregunta. El mal es muy poderoso. ¿Quién creó el mal? ¿Dios creó el mal? ¿El origen del mal está en Dios? Rápidamente nosotros decimos, no, mi Dios es bueno, por favor, Padre, no me quite la fe. Sí, efectivamente, Dios no creó el mal. No, Dios no creó el mal. Pero miren lo que Dios hace. Ahí empieza la explicación. Génesis 2, verso 15. Génesis 2, verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios mandó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él quedarás sujeto a la muerte. A la muerte. Palabra de Dios. Entonces empieza a hablar la Sagrada Escritura del mal en este texto. Y este texto es súper iluminador. Porque nosotros nos imaginamos que Adán y Eva entonces eran unos personajes brillantísimos que después entraron en conformidad con Dios y fueron desobedientes. No,
No, no solamente eso está en juego. Claro que sí, la desobediencia es parte del mal, pero hay algo mucho más profundo que nos narra este texto. Y vamos a avanzar. ¿Qué fruta es la que aparece? No de papaya. Ellos dieron papaya. Se comieron. Porque es que dice la palabra de Dios que era una manzana. ¿No? La Biblia nos dice qué fruto era. Dice que el árbol era del bien y del mal. No más. Ustedes pueden dar manzanas, papayas, bananos. Es una papayita para mañana el desayuno. Entonces, pero no hay que dar papaya. Primero, ¿qué conclusiones podemos sacar del texto anterior? Primero, que Dios es el creador de todo lo bueno, lo que ustedes acaban de afirmar. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios me quiere, Dios es amor. Todo lo bueno es de Él, proviene de Él y lo creó Él. Lo creó. Por consiguiente, por obvias razones, por lógica inductiva, Dios no es el creador del mal. Y si no es el creador del mal, los desastres humanos, las bombas atómicas, las enfermedades, los problemas de la vida, Dios no las manda. Y con esto quiero acabar otro mito. Es que Dios me está mandando esta prueba. No, es que Dios manda pruebas. No, es que vamos a ver hasta cuánto esta prueba. Pero es porque Dios me quiere, pero Él me manda. No, nada. Dios es el creador de qué? De todo lo bueno. Entonces, si Dios te ama a ti, me ama a mí, no le pida ahí el billete de 50,000 pesitos a ver si usted lo agarra. O usted que tiene hijos, usted le pone el billetico ahí escondidito a sus hijos para ver si se lo cogen para el bolsillo. Usted nunca hace eso. Usted le da el billete, papito, para que no le haga falta nada. Usted no le pone pruebas a su hijo, usted le pone pruebas a su empleada. Usted le pone pruebas. Es al novio, a la novia, usted le pone, pues nosotros ponemos pruebas porque somos una manada de inseguros. Pero Dios no es inseguro. Dios no es inseguro. ¿Quién es Dios? Dios nos ama, Dios nos quiere y todo lo bueno proviene de Él. Todo lo bueno, todo lo hermoso. La primera gran conclusión cuando pone a Eva en el paraíso. Segundo, concede a los humanos, es decir, Dios nos da, Dios nos hereda, una facultad, la facultad de cuidar, de administrar la bondad y todo lo bueno que proviene de Él. Entonces, si Dios me ama, me colma de amor y hace que yo administre, gobierne, ofrezca el amor que Él me da. Por consiguiente, si yo no amo, si yo soy un resentido, si yo soy un peleón, si yo soy un negativo, si yo soy un egoísta, si yo estoy mirándole la calle a los demás, si yo pongo pruebas a los demás, si yo miro con desconfianza y si yo estoy ahí todo envenenado y tóxico, ¿estoy lleno de amor? No. O sea que yo no tengo un encuentro con Dios. Así es sencillo. Esto es lógica, es súper claro. O sea, esto es súper claro. Esto no es que Dios me permite odiar a ratitos. No es que Dios no, es que yo tengo rabia, Señor, porque es que me hicieron esto y lo otro. Sí, muy bien, sí, te hicieron daño, tienes derecho a resentirte, pero aquí está mi amor, administralo en ese odio que tienes. Administra el amor. Hay que decir, listo, la papaya. Administra la papaya del amor. Es decir, hermanos, hermanas, creo que a nosotros, por eso que nosotros necesitamos de mucha oración, necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la palabra, necesitamos de la oración permanente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comportamientos y actitudes que están más referenciadas al mal que a la bondad y al amor que proviene de Dios. Entonces, para relacionarme, para ayudar y para favorecer a otro, necesito del amor de Dios. Sin Dios, ¿qué es lo que fluye a mí? Emociones muy bien identificadas, pero muy variables. Muy variables. ¿Qué es lo que proviene entonces de Dios? Todo lo bueno. ¿Dios manda pruebas? No. ¿Dios manda pruebas? No. Dígale a su hermano al lado, Dios no manda pruebas. Dígale a su hermano, Dios te ama.
Dios te ama, Jairo. Y se pegó la mano no porque Dios le haya puesto zancadilla, porque no, por no caminar bien. Es decir, hermanas, vamos nosotros a seguir avanzando con el siguiente elemento que me parece maravilloso: la instrucción y la orientación de Dios no es una obligación. Y aquí empieza a configurarse el origen del mal. Aquí empieza a configurarse. Es decir, cuando Dios nos creó, Dios nos creó hermosos, lindos, bellos, nos consiente, nos apapucha, pero Él no nos obliga a nada. A nada. Ahí tienen ese arbolito maravilloso, disfruten de todo el jardín, paseen, conozcan todas las montañas, ríos, monten en bicicleta por ahí en el jardín del Edén, pásenla sabroso, pero por allá con ese árbol, ya saben, no se metan. ¿Por qué no se debían meter con el árbol del bien y del mal? ¿Cuáles eran las consecuencias? Que serían dominados por la muerte. Por la muerte. Es decir, que cuando uno se mete con el mal, tiene que asumir consecuencias desafortunadas. ¿Cuál es la consecuencia desafortunada que resume todas las consecuencias malas de la vida? La muerte. La muerte. Ahí nos vamos aproximando a la respuesta de por qué Jesús se dejó llevar por el mal en algún momento. Ahí nos vamos acercando, porque Él es el que nos rescata de las primeras consecuencias del mal, que es la muerte. Hay unos que dicen del castigo de Dios contra Adán y Eva, porque no le obedecieron. No. Matamos otro mito. ¿Cuál es el primer mito que les maté ahorita al inicio? ¿Qué? ¿Se acuerdan de lo que dijimos? No, eso es el segundo. Dios no manda pruebas, es el segundo. El primero era ¿cuál? No creó el mal. Dios no creó el mal, Dios no manda males, Dios no manda pruebas. Tercer mito que matamos acá: Dios no castiga, porque el castigo es una acción del mal. Y si Dios no es el creador del mal, por consiguiente, Dios no castiga. Porque Dios solo sabe de amor. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron de niños: pilas, porque Dios está en todos lados. Él es un ojo triangular. ¿Se acuerdan de esa imagen en la catequesis de primera comunión? Yo le tenía miedo a ese ojo triangular de niño. Dios me ve, yo me estoy tocando, Dios mío, Señor, me estás viendo. Es decir, Dios me ve y Dios castiga por usted, es un cochino por usted. Porque así nos criaron a nosotros. Así nos criaron. Y entonces eso dañó, tergiversó, corrompió la imagen del Dios amor. Dios nos ama, hermanos y hermanas. Y Dios, en su amor, nos creó libres. Pero esto tiene una especificación más grande, mucho más grande: la libertad. Y por eso, en ese acto de libertad, Dios le dijo a Adán y Eva: venga, mire, pilas con ese arbolito porque aquí hay consecuencias. Entonces, elijan bien. Elegir bien sería haber optado por ¿qué? Por obedecer a Dios y por no comer la papaya, ¿cierto? Por no comer. Eso sería obrar correctamente, obrar bien. Como ellos no obraron correctamente, porque ¿quién fue el artífice de la caída? ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? La serpiente, que representa ¿qué? La personificación del mal. Del maligno, acuérdense, no es solamente del mal, que el mal puede ser muchas cosas, sino del maligno. Entonces, ¿en dónde estuvo la falla de Adán y Eva? Si cuando Dios los creó, o Dios creó al género humano, dice la palabra de Dios que los creó perfectamente. ¿En dónde fallaron Adán y Eva? ¿Solamente en ser desobedientes? En que se dejaron engañar. Engañar. Y este es un elemento configurativo del mal. ¿Qué es el mal entonces? ¿Qué es el mal? Ya empezamos a definir qué es el mal.
¿De qué me va a liberar Jesús en la cruz cuando yo lo contemple el Viernes Santo y lo ame con todo mi corazón y le diga, Señor, con tu sangre derramada, purifícame, límpiame, séllame con tu sangre? Ustedes hacen las oraciones de sellamiento, ¿cierto? Pues séllame, Señor, para que me liberes del maligno. Entonces uno se imagina que es que el diablo está dando vueltas por ahí y yo hago el sellamiento con la sangre de Cristo y el maligno, no, la sangre de Cristo, no la soporto. La gente se imagina eso, o yo me lo imagino. Y no es el diablo corriendo, no, la sangre de Cristo. No. ¿Saben qué es? Sellarse con la sangre de Cristo y orar para que el Señor, desde su cruz, lo libere a uno del enemigo, de la serpiente venenosa y asquerosa. Hermano, en pocas palabras, no se dejen engañar de ese mal que es muy astuto. La serpiente es súper astuta. Dice la palabra de Dios que era la más astuta de todos los animales. Es decir, súper pila, brillante, súper brillante. ¿Quiénes estuvieron en misa ahorita en la misa de 6 conmigo? Todos. Casi todos, sí, los vimos en eso. Pero para los que no estuvieron, qué pena repetir. Entonces, el evangelio del día de hoy habla de que está Jesús en Betania, una mujer junto con sus discípulos. Una mujer rompe un frasco muy costoso de perfume y lo embadurna en el cuerpo y en la cabeza del Señor Jesús. Y los discípulos, especialmente Judas Iscariote, critica esa acción diciendo que para qué se derrama ese perfume si vendiéndolo pueden sacar un dinero para ayudar a los pobres. Ese texto a mí me impresiona mucho porque el mal estuvo circundando el mal personificado. Con esto quiero aclarar una cosa, ¿listo? Vamos a hablar del mal personal, es decir, de lo que ocurrió con Adán y Eva en la decisión que tomaron, pero también vamos a hablar personificadamente del mal, indistintamente de Adán y Eva, el enemigo, el diablo, el patas, el culebrero. Entonces, vamos a separarlos. Una cosa es el bicho ese y otra cosa soy yo, que también tengo tendencia al mal. ¿Listo? Entonces, lo separamos. ¿Por qué? Porque si no, uno se imagina, entonces Judas Iscariote fue poseído por el demonio. No, el texto no dice que haya sido poseído por el demonio. El texto no dice eso. El texto dice que Judas permite que el mal ingrese en él, miren la palabra que utilizo, permite. ¿Por qué? Porque lo único que le faltaba al mal era infiltrar el grupo. El grupo ya había tenido errores, pero era muy fiel y muy obediente a la palabra de Jesús. Habían tenido embarradas, pero seguían a Jesucristo y eran muy juiciositos. Pero el mal, al ver que no podía con Jesús, entonces infiltra para poder así entregar a Jesucristo a las fuerzas oscuras de lo que dice la misma palabra y de lo que dijo Jesús. En este momento está dominando las tinieblas. Es decir, ¿pero por qué? Porque permitió la infiltración. ¿Con esto qué les quiero decir, mis queridos hermanos y hermanas? Pues que el diablo también nos infiltra a nosotros. También nos infiltra. ¿Cuál es la manera predilecta de infiltrarnos? ¿Cómo es que él mejor lo hace? Él no lo va a hacer solo poseyéndote y haciéndote escupir cosas y haciéndote temblar y haciéndote hablar en otros idiomas locos. Esos casos existen, pero son muy contados en el mundo. ¿Saben cuál es la forma preferida en que el mal se mete a nosotros? Engañándonos. El pobre Juditas fue engañado. Adán y Eva fueron engañados. Tú y yo, de las miles de veces que nos hemos confesado porque fuimos engañados. Por eso Dios te ama locamente, porque no te ve como el culpable. Pilas con esto, es la diferencia. Miren la diferencia tan crucial. Cuando uno peca, uno dice, yo soy una porquería, yo fallé, yo soy sucio, Señor, no se lava, lo digo, por favor. Es decir, y uno se da látigo y no valgo nada. Cuando uno hace ese show dramático del pecador cochino y sucio que es cada uno de nosotros,
Dios dice, no hagas esa estupidez, por favor, recupera tu cordura, no hagas esa locura, por favor, no te maltrates. Yo te creé bueno. Tu caída, tu embarrada, por más fea que haya sido, fue un efecto de que te dejaste engañar. Cuando uno se deja engañar, cuando usted va al banco y le hacen el paquete chileno, ¿qué pasó ahí en ese momento? ¿Le ha ocurrido? ¿Le han hecho el paquete chileno? Yo no sé cómo es eso, pero todo el mundo cuenta que es como un paquetico que tiran en el piso, pero, y le dicen allá, y usted da dinero, yo no sé cómo hace uno eso. Es decir, como uno termina entregando su paquete de dinero para recoger un paquete vacío de papeles. Creo que es eso. Más o menos así, ¿cierto? Sí, su merced que trabajó en un banco, ¿sabe? No, él era el gerente. No era el que hacía la fila y marcaba a la gente. No. Es decir, usted va inocentemente con su dinero, ¿cierto? Usted va inocentemente, usted va a hacer la consignación y simplemente le ponen una apariencia de algo y usted termina cediendo. ¿Por qué? Porque le tocan un interés. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés del paquete chileno? ¿Que hay más plata? Pero para poder engañar, que hay más plata, ¿cierto? Y muchos papeles para decirle a la persona, venga, repartamos. Bueno, pero la manera para que la gente ceda es porque hay más plata que la que tú traes, ¿cierto? Aparece, por eso. Listo. Entonces, ¿dónde se mete el mal? El mal se mete en tu interés. ¿Cuál era el interés de Adán y Eva? ¿Cuál era el interés de Adán y Eva según el texto que escuchamos? Con ser como Dios. Los administradores del bien y del mal. Y el diablo lo sabía, el demonio lo sabía. ¿Saben qué? Nosotros, en lugar de estarle diciendo a la sangre de Cristo que expulse el diablo que anda dando vueltas por ahí, ¿saben qué tenemos que hacer en esta Semana Santa y lo que estamos haciendo en este tiempo? Debemos preguntarnos por nuestros intereses. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son tus intereses? El diablo te puede engañar fácilmente. No es que mi interés es tener mi propia casa, ¿cierto? Yo tengo interés. ¿Es pecado pensar tener una casa? No es pecado. Pero te dicen, miren que hay unos remates muy interesantes y en esos remates solo tienes que pasar un dinero a fulano y él escritura la casa de ese remate que es más barato y tergiversar. El diablo se aprovechó y basado en tu interés, que es bueno, te lo presentó para que tú accedieras a él de una manera turbia, de una manera corrupta. ¿Saben qué pasa en este país? Nosotros en Colombia somos muy lindos, los colombianos somos gente hermosísima, los colombianos somos gente trabajadora, luchadora, maravillosos, aman nuestro esfuerzo, aman nuestro trabajo, nuestra entrega, pero somos unos tontos porque nos dejamos engañar desde nuestros propios intereses. Por eso es que aquí la corrupción reina, porque como no importa el medio por el cual yo pueda acceder a lo que quiero, es decir, como el fin justifica los medios. Es decir, y allí el diablo es el rey, él es el campeón, el enemigo completo, porque se aprovecha de nuestros intereses, de nuestras motivaciones. Y nuestras motivaciones son buenas. Yo quiero viajar, yo quiero tener algunos ahorros, yo quiero que mi mamá y mi papá le vayan bien, yo quiero tener una profesión, yo quiero tener una pareja, yo quiero sentirme amado, yo quiero, y quiero el cielo y la luna y el cielo y las estrellas, y quiero, de todo eso que quiero. El diablo dice, a ver, elijamos lo que más me interesa. Y empieza a mirar, y él después empieza, y por ahí te empieza a manejar para mostrarte cómo puede dañar tu corazón. Nosotros decimos que el narcotráfico en Colombia entró por la falta de oportunidades para nuestros colombianos que no tienen trabajo, ¿cierto? ¿De qué se está aprovechando el diablo? De la gente que no tiene trabajo. Para conseguir dinero para poder sobrevivir y después lo engatusan porque teniendo el dinero para poder sobrevivir, ¿qué quieren? Quieren más. Y entonces es una avalancha que, como dice la palabra que escuchamos, ¿qué es lo que dice la palabra que escuchamos?
El que coma quedará sujeto a la muerte, porque apenas satisfaces tu interés, siempre vas a querer más. ¿Por qué Jesús es tan vil, tan hermoso, tan bello, tan hermoso? Porque Él renunció a su propio interés y le dijo al diablo: llévame. Llévame. Por eso permitió que las tinieblas lo dominaran. Por eso permitió, porque ¿cuál era el único interés que tenía Jesucristo como propia, como ser humano? El único interés básico que todos los seres tenemos, los seres humanos tenemos, ¿cuál es? Sobrevivir. Y Jesús quería vivir. Y Jesús amaba la vida. Jesús no era un suicida. Sí, yo me quiero matar, sí, más cruces aquí, clavos acá, porque los amo, porque los amo, porque los amo. A veces nos imaginamos que Jesús hizo eso en el Vía Crucis, y Jesús no hizo eso en el Vía Crucis. A él le dolió muchísimo el Vía Crucis. Tanto así que tuvo que José de Arimatea ayudarle a cargar la cruz porque él ya no tenía fuerzas. Pero ¿cuál es el acto más hermoso de amor que Jesús nos dio? Se negó a sí mismo, se negó, entregó su vida. El único interés que le importaba era tener vida para seguir anunciando la palabra de su papá Dios, a seguir anunciando el reinado de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Ya no puedo más, Padre, ya no puedo más. Si puedes apartar de mí este cáliz. ¿En dónde estoy llorando? Getsemaní. Getsemaní, Señor, no sé qué, ayúdame, por favor, que no puedo, que mire que este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Ustedes saben que el papá le dijo: oiga, ¿por qué no entregamos la vida? Lo más valioso, lo más hermoso, lo que tú defiendes a capa de espada y la entregas. Un acto hermoso, es un acto maravilloso, es el acto más grande de amor, porque lo que uno más quiere es su propia vida y la entrega. Y se la entrega al diablo, al mal, para que el mal haga lo que quiera. O sea, es un acto de desprendimiento único. ¿Dónde falló Adán y Eva? Que ellos no supieron renunciar a su curiosidad, a su interés. ¿Por qué pecamos tú y yo? Porque nosotros dialogamos con el diablo. Jesucristo jamás dialogó con el mal. Jamás. Jamás. ¿Qué hacía cuando Jesús estaba en la sinagoga e identificaba al demonio por ahí brincando y saltando? Le decía: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces por acá? ¿No eres? ¿Estás en otro lado? Vete al cementerio. No, ¿qué hace Jesús? Fuera de acá. Fuera. Cuando le aparezca el bichito de la curiosidad, ¿y qué será que lo que hay en esta página en internet? ¿Qué habrá por allá? Ay, dice ahí, oiga, que le tengo un chisme, venga, le cuento. Que mire, que la fulana, que no sé. Cuando le aparezca eso, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Sale acá. Fuera. La curiosidad, porque uno sabe dónde uno tiene su bichito de curiosidad, de su interés. No es que los intereses sean malos. Hay unos intereses muy malos, que son ya la corrupción de la corrupción. Pero en principio, los intereses de los seres humanos son buenos, son limpios, son maravillosos. Tú eres bueno, tú eres buena, tú eres un ser ejemplar, tú eres una persona amadísima. Dios te quiere porque tú eres una persona espectacular. Solo te pide Dios: cuídate de no dejarte engañar, pero desde tu propio interés. Desde tu propio interés. Cuídate mucho, cuídate. Y ya para ir terminando, porque esto sigue, no va a agotar el mal el tema, me hago la pregunta: ¿dónde nace el mal? ¿Dónde nace? ¿Dónde tiene su origen? ¿Dónde tiene su principio? ¿Cómo lo identificamos?